Se declara abierta la sesión de la Academia correspondiente al día 8 de agosto del cursante año. Le ruego el favor al académico secretario que tenga la bondad de leer el orden del día. Orden del día. Primero, verificación del quórum. Segundo, lectura de excusas. Tercero, consideración y aprobación del acta número 013 correspondiente a la sesión del 24 de julio del 2017. Cuatro, informe de la presidencia. Quinto, mesa redonda. Intervinientes Mario Cajas Sarria, académico y jefe del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad ICESI en Cali. Andrés Dávila Ladrón de Guevara, jefe del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana de Bogotá, y Fernando Mayorga García, académico y profesor universitario. Tema: las múltiples facetas del general Gustavo Rojas Pinilla, dictador, populista, estadista, perspectiva a los años 60 de la caída del régimen militar. Sexto, proposiciones, correspondencia y varios. Séptimo, refrigerio. Está leído el orden del día y la Secretaría informa que hay quórum para liberar y tomar decisiones. Bienvenidos, doctores Mario Cajas, doctor Andrés Dávila y doctor Fernando Mayorga, que intervienen en este acto. Y entonces tienen el uso de la palabra en la forma de lo considero. Pues, doctor, tiene la palabra. Bueno, ante todo, muy buenas tardes. Muy agradecido por la invitación a la academia. Me parece realmente un honor poderlos acompañar. Y claro, desde una disciplina muy cercana, pero diferente a la del derecho, desde la ciencia política, hacer estas reflexiones que creo, cuando Mario me llamó y me comentó la intención de no dejar pasar los 60 años de la caída del régimen de Rojas Pinilla, estuve totalmente de acuerdo en que valía la pena recuperar ese episodio y hacer algunas reflexiones sobre la figura de Gustavo Rojas Pinilla, del general Gustavo Rojas Pinilla. Y en esa línea de pensamiento, digamos, creo que quisiera un poco ahondar como en la pregunta que estaba en la invitación. Yo en mis clases sobre historia política, sistema político colombiano, régimen político colombiano, cuando llegó al periodo 53-58, primero pues hay una constatación muy importante y es esta paradoja que ha vivido Colombia de coexistencia de orden y violencia, de violencia y democracia, que es muy contundente en el hecho de que, pues, para evitarse la discusión de si lo de Rafael Reyes alcanzó a ser una dictadura, por lo menos en 1910 a hoy, el único interregno de gobiernos no elegidos popularmente y de carácter militar, pues fue el periodo de gobierno del general Rojas y, digamos, el proceso, el año de gobierno de la Junta Militar, que realmente fue un proceso de facilitar que se acabara de gestar el Frente Nacional y se pudiera llegar a esa nueva forma de ejercer el poder por parte de los dos partidos tradicionales. Y en ese sentido, la figura de Rojas es una figura a la vez muy importante, pero muy difícil de ubicar y de definir. Cuando estoy hablando con mis estudiantes les digo, miren, es primero en la práctica el único gobernante militar que como individuo llegó al poder y tuvo el poder durante algo menos de 4 años, del 13 de junio del 53 al 10 de mayo del 57. Pero ¿cuál es el significado de esa figura política? Y entonces vienen varias preguntas. ¿Fue un dictador? ¿Fue un gobernante particularmente autoritario y represivo? Y digamos hay una serie de hechos políticos que permitirían, digamos, entrar en esa discusión con más y con menos. El segundo rasgo, que a mi manera de ver es muy importante en el caso de Rojas Pinilla, tiene que ver, digamos, con
su capacidad para al mismo tiempo ser árbitro y desafiar de una manera muy interesante al bipartidismo que gobernaba este país de manera bastante monopólica, pues no había como más alternativas. Y Rojas Pinilla pues no solo pues logró ser el militar que una facción del Partido Conservador o varias facciones del Partido Conservador incluso y el Partido Liberal aceptaron poner para tratar de solucionar la violencia, sino que años después, y pese a que el Frente Nacional se hizo contra Rojas, pues prácticamente les ganó la presidencia en el año 70, ¿sí? Así no, digamos, así está el hecho de que finalmente llegó Pastrana y que históricamente va a ser muy difícil establecer si hubo fraude o si se cayó el sistema con Y o con Y. En cualquier caso, es algo difícil de históricamente establecer la última verdad, pero lo cierto es que un arreglo que había sido hecho para que Rojas no pudiera seguir gobernando en el año 70 presentó un desafío muy especial en cabeza del general Rojas Pinilla. Un tercer asunto que me parece muy interesante y tiene que ver tanto con su salida del poder en el año 57 como con su reacción posterior a la derrota en las elecciones presidenciales del 70, que tiene que ver con el hecho de, teniendo la posibilidad de acudir a la fuerza o a la reacción de los sectores populares que lo apoyaban y sectores militares que lo apoyaban, en ambos casos, digamos, finalmente se fue del poder sin que hubiera derramamientos de sangre. Habría un poco ahí la salida y la creación del M-19, pero evidentemente esa no fue una alternativa que apoyara y que estuviera, digamos, como en la perspectiva de continuación de la lucha por parte del general Rojas Pinilla. La otra faceta, porque cuando uno mira un poco los presidentes de Colombia, es cierto aquella mirada que varios historiadores han dado de Colombia no fue una tierra, digamos, en donde se dieran fácilmente dictadores, ni caudillos, ni grandes caudillos, pero hay algunas figuras de nuestra historia política, aunque no son tantas en el largo plazo las que se pueden enumerar, que fueron un poco más allá de ser líderes políticos que llegaron a la presidencia y que mantuvieron un poder, pero un poder bastante moderado en general. Entonces uno puede como pensar en Bolívar, en Tomás Cipriano de Mosquera, en Rafael Núñez, eventualmente en Rafael Reyes, Gaitán, pero Gaitán es una gran incógnita histórica porque como nunca llegó al poder no sabemos cómo lo hubiese ejercido, si hubiese sido el populista que traería esa experiencia a Colombia en un momento en que además había grandes figuras populistas en la región. Y entonces el siguiente que aparece y que es un poco distinto a varios de nuestros líderes políticos que gobernaron el país, liberales o conservadores, es Gustavo Rojas Pinilla, con una enorme capacidad de, digamos, tener una visión como en grande, que es algo que a uno le impacta mucho. No es que nuestros presidentes no tengan grandes proyecciones y grandes objetivos cuando llegan a gobernar, pero digamos, creo que un rasgo muy característico de nuestros gobernantes ha sido el no ser de proyectos personales muy fuertes. Por eso también la figura de Álvaro Uribe es tan interesante para el análisis, solo que genera una dificultad, y es que en general la gente o lo ama o lo odia, entonces no hay distancia analítica posible, pero en ese sentido Rojas Pinilla es muy interesante, y cuando se hace el recuento pues fue un hombre que fue capaz de traer una serie de proyectos de significación y simbolismo nacional muy fuerte, ¿cierto? La televisión, el aeropuerto Dorado, Tolemaida como una
cuestión que, digamos, todavía en los años finales del siglo se usaba Tolemaida como referente. Recuerdo a Alfredo Rangel cuando era académico, que usaba mucho el modelo de Tolemaida para decir que había que reformar nuestras fuerzas militares en esa dirección. No tantos batallones regados por todo el país, sino unos grandes centros que concentraran la fuerza militar en varias regiones del país. Y obviamente con un centro estratégico que es Tolemaida. Tolemaida hoy pues es, digamos, prácticamente una ciudad intermedia en donde se ha concentrado una serie de actividades de nuestras fuerzas militares fundamentales, además que por la ubicación estratégica en el centro del país termina siendo muy importante. Un poco esas obras y esas apuestas de largo plazo que no son tan comunes en nuestros gobernantes, que no son tan claras en muchos gobernantes anteriores y posteriores. Por eso es interesante Gustavo Rojas Pinilla. Y obviamente también está esa dimensión que resulta pues a veces menos presentable, pero que está allí, y es, digamos, esa mezcla entre populismo y corrupción que surgió y se generó durante su gobierno. Entonces, por todas esas razones, pues me parece que evidentemente, aunque hay unos grandes trabajos, algunos muy críticos, algunos un poco más que buscan un equilibrio en esa mirada compleja sobre lo que significó el gobierno del general Rojas Pinilla, pero también su figura política, es que me parece tan interesante estar acá y estar comentando estos asuntos para finalmente volver sobre el balance. ¿Cómo definimos a Gustavo Rojas Pinilla? ¿Con cuál de estas imágenes nos quedamos? Por ejemplo, cuando vuelve uno sobre el hecho de que fue un dictador, sí, pero si bien hubo en su gobierno represión y hubo, digamos, acciones clarísimas de coartar la libertad de prensa, de censura, también es cierto, digamos, que en cualquier comparación con las múltiples dictaduras existentes en la región, las más tradicionales, las propiamente militares de los años 70 y 80 en el Cono Sur, la dictadura de Rojas, digamos, se da en condiciones en que todavía la violencia liberal conservadora se amaina durante la primera fase, cuando hay la amnistía, cuando hay la posibilidad de desarmar las guerrillas liberales en los llanos, pero después, años 54, 55, ya vuelve a manifestarse con gran fuerza, pero no es propiamente una violencia o una represión que ejerza estrictamente la dictadura militar, es más el fenómeno que está acompañando la realidad del país y frente a la cual, como lo señalaba Poloco, es un Estado que se derrumbó parcialmente, trata de ver cómo logra salvar la situación sin que se pierda la capacidad de ejercer el poder, de dar algún orden, de dar alguna certidumbre, y bueno, y con ese rasgo también muy particular de Colombia, que es la famosa frase de los presidentes de la ANDI, que se da como cada 50 años, 40 años, ¿no? El país va mal, la economía va bien, que es una cosa rarísima, ¿cierto? Un país en unas situaciones de violencia muy, muy complicadas, pero la economía funciona, pues digamos, dentro de los parámetros colombianos funciona bien, crece, hay producción, hay exportaciones, hay importaciones, las cifras económicas a veces son muy favorables, de pronto no son tan favorables, pero no hay propiamente situaciones como ni de hiperinflación, ni de ingobernabilidad en la economía, ni de vacío de poder. Entonces, en ese sentido, es llamativo lo que sucedió en esos 4 años, ¿sí? Es una dictadura. Bueno, yo usaría la categoría, Darío Echandía lo dijo muy bien, ¿no? El golpe fue un golpe de opinión, y después los académicos, los politólogos, sobre todo al sur del continente, nos brindarían la categoría esta de la dicta blanda, y yo
creo que básicamente la dictadura de Rojas cabría de buena manera en esa noción de dicta blanda, sin negar los excesos, sin negar la represión, sin negar pues que abiertamente se afectó, digamos, la condición de poder ejercer una oposición, y pues con decisión. Ahora, con decisiones, fíjense, a la vez contradictorias, ¿cierto? Porque el mismo presidente que firma y negocia con las guerrillas de los llanos, en una amnistía muy interesante, porque en esa amnistía también se amnistió a los militares, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, para este actual proceso de paz, yo no sé hasta dónde, imagino, tuvieron en cuenta que no era la primera vez, es decir, en la historia de nuestras fuerzas está que en ese momento se les pudo dar también un tratamiento especial a los militares y a los policías porque habían sido partícipes de la violencia bipartidista. Entonces Rojas estuvo detrás de eso y lo promovió, y en su momento, digamos, de auge inicial, pues Rojas significaba una opción de paz, no una opción de violencia. Significaba una opción de arbitraje entre dos partidos que habían perdido la capacidad de entenderse y de resolver con las famosas conversaciones de caballeros sus diferencias y sus disputas. Otro rasgo que me parece muy interesante de Rojas y que obviamente empieza a alertar a los partidos de manera muy importante es la famosa frase del binomio pueblo-fuerzas armadas. Y entonces hay dos grandes enviones para constituir una tercera fuerza, ¿sí? Hay dos grandes enviones, y en eso creo que hay una enorme claridad del general siempre, y es la única manera de acabar con el predominio de los partidos es creando una tercera fuerza, un movimiento distinto que finalmente logra concretar en la NAPO. Y entonces ahí es donde surge el hecho que a veces también se ignora, y es en esos 4 años Rojas tuvo la capacidad de, vía beneficios populistas, generar una cauda de seguidores que lo más impresionante es que hoy todavía están con la NAPO, ¿cierto? ¿Sí? Es muy impresionante porque eran sectores medios y sectores bajos que no estaban beneficiados por el bipartidismo, pero que fueron muy importantes luego para el papel y la presencia de la NAPO en la vida política colombiana. Y otro rasgo que me parece interesante y llamativo es un poco entender cómo cuando finalmente, porque pues está toda esta historia de pues sale al exilio, deja el poder. Fíjense que él deja el poder en una junta militar que él escoge, y la escoge para que le permitiera volver, ¿sí? Ahí obviamente esos son juicios históricos en que no quiero ser contundente porque me parece que no tiene mucho sentido. Lo que quiero señalar es lo interesante que son esos hechos. Rojas Pinilla escoge a los 5 miembros de la Junta Militar, todos son oficiales, altos oficiales de confianza, y los elige un poco para que se pueda proceder con la presión de los civiles, del frente civil, digamos, de los liberales, los conservadores, pero con la clara ilusión de regresar al poder apenas la situación se tranquilizara, amainara, digamos, la presión tan fuerte. Y evidentemente la Junta muy rápidamente no hace esa tarea. Y ahí Rojas tiene un gesto adicional al no usar la fuerza que la había podido usar. Él era el comandante en jefe y era el teniente general Gustavo Rojas Pinilla. Ese grado resurgió hace poco, de teniente general en nuestras fuerzas, después de muchos años. Y el general Rojas Pinilla toma otra decisión que es muy importante y que evidentemente para las fuerzas militares es central. Fíjense que toda el agua sucia de lo que pasó en esos 4 años recayó en él, ¿sí? No en la institución militar. Eso posibilitó, pues finalmente la labor que jugó la Junta Militar de facilitar el tránsito al gobierno civil, pero facilitó además el arreglo con los militares en el modelo del Frente Nacional. Si hubiese habido investigaciones, juicios, un conjunto de altos oficiales y bajos y medios oficiales en la cárcel,
posiblemente yo no sé, posiblemente la democracia colombiana funcionaría hoy de otra manera, mejor o peor, no sé, habría que pensar eso y pensar sobre cosas que finalmente no pasaron, es muy difícil, pero lo interesante es que hay esa capacidad de Rojas de, digamos, echarse toda el agua sucia en su figura. Y claro, hay el primer esfuerzo por juzgarlo, por condenar, quitarle sus derechos políticos, pero finalmente, y allí habría que investigar volver sobre ese tema. Alguna vez durante el juicio a San Pedro, el juicio 8000, Marco Palacio sacó un articulito muy breve en Lecturas Dominicales, recordando y comparando, ¿no?, cómo había sido el juicio a Rojas, que finalmente es un juicio, digamos, por cosas muy menores. Ahí creo que se nota mucho ese carácter un poco legalista y leguleyo de nuestra sociedad, ¿sí?, que lleva, digamos, a que el dictador, el sátrapa, etcétera, lo juzga porque se robó unas reses o porque hizo un contrato ilegal, etcétera. Aunque también hay toda esta historia de la corrupción de la familia Rojas y del yerno, etcétera, que es parte, digamos, también de esa compleja historia que hay que contar. Bueno, yo simplemente creo que esa será como la invitación un poco a volver sobre, fíjense qué figura tan interesante el general Rojas Pinilla. Yo creo que uno con decir, no, fue un dictador, fue un corrupto, no ayudamos a entender lo importante que fue nuestra historia política y lo interesante de su figura. Ay, se me quedó un último detalle. Una cosa que es magnífica, yo he sido, como en toda mi historia académica, un defensor del Frente Nacional, como alguien muy interesado en volver sobre la importancia del Frente Nacional, tan denigrado, tan fácilmente culpable de todo lo malo que le pasó a este país todo el tiempo. Y entonces, dentro de esas cosas que siempre resalto es que, ojo, el Frente Nacional no fue un régimen en el que no hubo competencia política. Sí la hubo y fue muy fuerte, solo que no era una competencia entre los partidos, sino dentro de cada partido. Y entre otras, es bien paradójico porque el Frente Nacional, que es el momento glorioso en que los partidos logran encontrar la fórmula para hacerse con el poder sin matarse, esa misma fórmula es la que después los va debilitando porque pierden el sectarismo como elemento que los cimentaba y los fortalecía mucho y quedan solo atados al clientelismo. Pero a lo que quería ir es, como parte de esa dinámica, lo interesante es ver cómo el general Rojas tenía una capacidad de lectura de la política a menuda también muy importante. Entonces, cuando ustedes van a las elecciones del año 68, del año 70, el que mejor aplicó las reglas del Frente Nacional fue Rojas Pinilla. La NAPO tenía listas liberales y listas conservadoras y ganaba en ambas, ¿sí? Entonces, digamos, yo en eso logro, digamos, y tal vez por eso me parecen figuras tan llamativas, y diría lo mismo de Álvaro Uribe, que me parece una figura políticamente interesantísima, es porque más allá de si me gustan o les creo, si voté por ellos, y etcétera, etcétera, digamos, me resulta muy interesante ver cómo en esos momentos complejísimos de nuestra historia política, pues existieron estas figuras que tomaron unas decisiones, que propusieron unas cosas, que sacaron adelante otras y que jugaron un rol que creo que no se puede con justicia decir fue simplemente el de un sátrapa o el de un corrupto, el de un dictador, sino mucho más que eso. Y por eso, pues, creo que me parecía muy interesante venir a hablar de ese personaje, de esa figura política en esta sesión. Muchas gracias a la academia, al profesor Fernando Mayorga y al profesor Andrés Dávila por esta mesa redonda. Pues realmente el experto en el periodo de Rojas Pinilla es el profesor Dávila. Yo me he acercado a este periodo principalmente desde el trabajo que hice de la historia de la Corte Suprema. Es que cuando uno va a hacer una historia de una institución como estas, pues tiene que pasar por el periodo de Rojas Pinilla, que es muy rico en temas de justicia precisamente. Si uno hace un poco de memoria, para 1953, una vez se produce el golpe de opinión o la toma del poder o golpe de Estado digamos, en un constitucionalismo contemporáneo, difícilmente alguien le llamaría golpe de opinión a ese momento, pero no hay que ser anacrónicos. Y si uno recuerda, para 1953 prácticamente el único órgano, aparte
parte de la ANAC, por supuesto, pero que tenía continuidad institucional hasta el momento era la Corte Suprema de Justicia, por supuesto, el Consejo de Estado también. Pero la rama judicial, hasta cierto punto, era la única que no había sido tocada en ese momento. El órgano legislativo, que era el Congreso, estaba, digamos, suspendido en funciones prácticamente porque ya estaba instalada la ANAC y pues la rama ejecutiva había quedado en manos del general Rojas. Y una de las cosas que ocurre en ese momento es que la Corte Suprema mantiene esa continuidad. De hecho, si uno le da una mirada, voy a leer el mensaje que le envía la Corte Suprema de Justicia, el presidente de la Corte, a Rojas Pinilla, inmediatamente él llega al poder. Dice lo siguiente: la Corte Suprema de Justicia, reunida en sesión extraordinaria, teniendo en cuenta, miren el lenguaje, que se ha encargado de la presidencia de la República al excelentísimo teniente general Gustavo Rojas Pinilla, le presenta su atento saludo, le manifiesta que comparte en su integridad el programa de gobierno que le ha presentado al país, y al recoger su solemne compromiso de que, comillas, las Fuerzas Armadas estarán en el poder mientras se organizan las condiciones necesarias para realizar unas elecciones puras, de las que salgan por los sistemas genuinamente democráticos los mandatarios, los legisladores y los jueces que el pueblo colombiano quiere darse en plena libertad, le expresa su confianza de lo que realice puntualmente con el apoyo de todos los colombianos. Típico mensaje de una corte que entiende que hay una transición política. Y esto va a ser importante porque tengo aquí Pablo Emilio Manotas, es el presidente de la corte en ese momento. Pero también es importante esto: ¿cuál es esa Corte Suprema en ese momento? Esa Corte Suprema se ha nombrado por decreto de estado de sitio en 1950. En 1950 se le terminaba el periodo quinquenal a los magistrados que habían sido elegidos en 1945. Entonces, perdón, en el 44. Son elegidos en el 44 y se posesionan en el 45. Esa corte es una corte liberal, es una corte que se ha enfrentado a Mariano Ospina Pérez entre el 48 y el 49. Hay muchos sucesos allí. De hecho, se cambia el quórum para el funcionamiento de la corte en 1949 para que tengan que votar por los dos, decidir por los 2/3, y el Partido Conservador, que tiene minoría en la corte, pues pueda definir la constitucionalidad de los decretos de estado de sitio. Entonces es una corte que para 1953 ha sido elegida en el 50, o mejor, nombrada en el 50 por Mariano Ospina, y lo que hace Mariano Ospina en el 50 es constituir la corte paritariamente entre conservadores y liberales. Lo que, por supuesto, lo que intenta allí es quitarle el poder a los liberales en la corte. Entonces, para 1953, insisto, es una corte que no ha sido elegida bajo el sistema tradicional ordinario de elección por el Congreso de la República. Es una corte, por decirlo de alguna manera, puesta por Mariano Ospina. Sin embargo, representa a los dos partidos y no hay mucha tensión con esa corte. Esa corte que recibe a Rojas, que saluda a Rojas, entre el golpe de Rojas y noviembre de ese año del 53, tiene una relación, digamos que una relación de respeto mutuo, si es que esa expresión es la correcta. No hay tensiones entre la corte y Rojas, pero la tensión aparece en noviembre del 53, y esto es algo que recientemente hemos digamos, encontrado unos hallazgos ahí interesantes. El periodo de Rojas sigue siendo uno de los menos estudiados en la historia política, en la historia jurídica colombiana, y por eso tiene mucha vigencia hacer este tipo de eventos. Y es lo siguiente: en noviembre del 53 aparece una tensión entre Rojas y un fallo de un juez de circuito que determina que Felipe Chavarría, que ha sido investigado aparentemente por terrorismo, se dice que está detrás de unos atentados o un atentado contra Rojas en tiempos de la transición entre Urdaneta y Rojas, y este juez determina que no es responsable penalmente de Chavarría, es decir, lo libera. Rojas entonces, de hecho en un discurso del 11 de noviembre en Cartagena, con todos los reflectores puestos sobre él, dice que la Corte Suprema de Justicia y la rama judicial en general están politizadas, son corruptas y que llegó el momento del cambio. Y la opinión pública entiende que eso es así. Es decir, al mismo tiempo se promueve una reforma judicial, y esa reforma judicial no ha sido muy estudiada. Y es interesante, ¿por qué? Porque lo que propone Rojas es que se modifique el sistema de la composición tanto del Consejo de Estado como de la Corte Suprema, y que sea él quien designa a los magistrados. Y un sector importante de la opinión pública de la época y de los académicos considera que es la mejor, o que es una buena solución para limpiar la Corte Suprema y limpiar toda la rama judicial.
¿Qué ocurre en ese momento? Que la Corte Suprema rechaza ese proyecto de reforma. Y lo rechaza porque entiende que, digamos, esto no está en la prensa, no es muy explícito, pero entre el proyecto que se presenta por parte del Ministerio de Justicia en su momento y la reacción de la Corte de ese día, digamos que lo de Echavarría parece ser más bien como una especie de chivo expiatorio o de justificación realmente de la discusión más gruesa que hay institucional, entre que la Corte entiende que el general Rojas quiere tomarse por asalto esas altas cortes con el argumento de la crisis. De hecho, promueve o se propone allí un tribunal de garantías constitucionales, y ese tribunal de garantías, claro, tomando distancia del momento, bien podría ser, o sea, es uno de los eslabones perdidos en la historiografía que hay sobre sobre la construcción de la justicia constitucional colombiana, porque la propuesta de Rojas parece que está muy ligada al Tribunal de Garantías Constitucionales de la República Española. Pero lo curioso es que lo proponga Rojas en el 53, cuando ya Franco está en el poder y el Tribunal de Garantías Constitucionales español no funciona. Claro, revisando un poco, una propuesta similar ha hecho Eustorgio Sarria 2 años antes, pero la hace en la coyuntura de que la Corte Suprema conservadora ha perdido independencia de Laureano Gómez. No lo dice de manera explícita Eustorgio Sarria, pero es lo que uno puede leer haciendo revisión de varios de los documentos que están en circulación. Es decir, es un académico que propone un tribunal de garantías constitucionales para, el argumento en ese momento es que la Corte Suprema está congestionada por los juicios de constitucionalidad, que no tiene competencia además académica para hacerlo, es decir, no sabe de esos temas, que esos temas hay que dejárselos a un tribunal diferente. Y él propone, de hecho, Eustorgio Sarria dice, como el Tribunal de Garantías Constitucionales español. Ahora bien, lo que hace Rojas es decir que es un tribunal de garantías, no habla nada de Eustorgio Sarria, sino que dice que es una propuesta nueva. Esa propuesta no es bien recibida por algunos sectores académicos que dicen que eso significa perder la autonomía, la independencia que tiene la Corte Suprema, pero digamos que están de acuerdo en que es necesario que haya un órgano más técnico de justicia constitucional. De manera que toda esta discusión que tenemos nosotros luego de que fue la reforma del 68, con la intervención importante del doctor Carlos Restrepo Piedrahíta, etc., realmente uno tendría que conectar más con las cosas del 53. Probablemente ese proyecto del 53 era crear una justicia constitucional, cosa que después la hace luego Rojas mutatis mutandis en el 54, en el 56, y es que propone allí una sala de negocios constitucionales y la crea por decreto, pero no la conforma con nuevos magistrados, sino que toma unos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y les asigna la función de ser magistrados de la Sala de Negocios Constitucionales, que solamente se encarga de juicios de constitucionalidad. Yo tengo un trabajo sobre el tema, no voy a entrar en detalles, pero hay 4 o 5 fallos que muestran claramente el alineamiento estratégico de esta Corte Suprema, de esta Sala de Negocios, que parece que es la que empieza a llamarse por algunos medios bogotanos como la Corte de los Milagros o la Corte Sana, porque dicen que solamente despacha favorablemente los casos que son de interés del régimen militar. Hay varios casos aquí, digamos, abstenciones que se hacen con respecto a decretos de estado de sitio que son clave, para no ir más lejos, la prórroga de la ANAC, por ejemplo, en donde se declara inhibida para conocer del decreto de estado de sitio que prorroga la ANAC. Habría varios detalles, pero no quiero entrar sobre ellos por razones de tiempo. También quisiera mencionar algo más. Esa Sala de Negocios Constitucionales está vigente, está funcionando, incluso cuando llega la Junta Militar. Y de hecho, los partidos empiezan a pedirle, los líderes de los partidos le empiezan a pedir a la Junta Militar que liquide la Sala de Negocios. Y no lo hacen. Prácticamente es de las últimas cosas que se hacen. Y otro dato importante, esa Corte, me devuelvo, entonces, en el 53, frente al caso Echavarría, que sería como el asunto más visible, pero a mi modo de ver que también está conectado con los intentos de reforma, la salida digna que tiene la Corte es que renuncia en pleno. Renuncia y dice la Corte, no podemos seguir siendo la cabeza de una rama judicial que es corrupta y es partidista, como dice el presidente, y entonces le entregamos nuestros cargos para que usted decida. Y el presidente decide. Al día siguiente dice que en un gesto heroico, tal cual, los magistrados renunciaron y que ese es el aporte que tienen que dar a la patria los verdaderos repúblicos, y él nombra una nueva Corte. Pero esa Corte va a ser una Corte
prácticamente con nombres muy similares en prestigio a lo que hoy entendemos por la Corte de Oro de los 30. Está Darío Echandía, por ejemplo, y milimétricamente mitad liberales, mitad conservadores, pero están los más grandes juristas de la época, que aceptan ser magistrados. Ellos se posesionan en enero de 1954. En enero de 1954, ni más ni menos que el presidente de la Corte Suprema es Eduardo Rodríguez Piñeres, que es un jurista muy connotado. En la posesión, en el 54, dice, hay un discurso de Rojas muy extenso, no lo voy a mencionar aquí, pero básicamente dice que llegó el momento de que la Corte deje de ser liberal o conservador. Dice que es una gran cruzada para desintoxicar, comillas, a sus hijos del maldito odio sectario, cruzada que, según él, dice Rojas, ha emprendido las Fuerzas Armadas con la fe en Cristo y el recuerdo de Bolívar. Bueno, aquí hay un discurso ciertamente muy rico para el populismo, para los analistas del populismo, pero lo interesante es esto, la respuesta del presidente de la Corte frente a esta propuesta, entre otras, de que la Corte Suprema sea escogida. Digamos, una de las cosas que se celebra es que sea el propio Rojas el que ha nombrado esta nueva Corte de Oro por los nombres que llegan allí. Entonces dice Eduardo Rodríguez lo siguiente, le agradece a Rojas por la hermosa oración y dice que el gobierno ha dado claras muestras de que el Poder Judicial tendrá en adelante el más alto lugar que jamás ha tenido, comillas, le pusisteis sello inmarcesible a la situación que atravesaba el país en materia del Poder Judicial, reclutado, si así puede decirse, de una manera antidemocrática, antirrepublicana y anticonstitucional. Estas son las palabras de Rodríguez. Vamos a entrar en una vida nueva y sois vos, excelentísimo señor, el que habéis dado la senda que debemos recorrer. Y dice sobre la politización, dice Rodríguez, comillas, me suena a mí y me ha sonado siempre mal al oído esa expresión de magistrado liberal, de magistrado conservador. Magistrado es magistrado y nada más. Y así debe ser, y hay que buscar el medio de que todos los sucesores nuestros tengan en sus mentes este concepto, ser magistrados y nada más que magistrados, ni liberales ni conservadores. Cierro comillas, sigue más cosas aquí. Pero lo cierto es que hay una percepción de que la rama judicial, empezando por la Corte Suprema, no es la que debería tener el país. Y Rojas parece que aprovecha ese momentum para denunciar la crisis y decir, yo soy la salida de la crisis, les voy a decir cómo se va a conformar la rama judicial, y hay una aceptación de que así lo sea en ese momento. Insisto, estamos en 1953 y obviamente hay que irse hacia atrás para ver por qué en ese momento esa es la percepción que se tiene de la rama. Estos magistrados asumen sus cargos, se posesionan y hay una especie como de, digamos, luna de miel entre la Corte y el gobierno hasta el 54, 55, más o menos mediados del 54. Algunos empiezan a renunciar a los 6 meses. Echandía, por ejemplo, renuncia a mitad de año, aunque alcanza a ser ponente de varios fallos y salva votos en otros. Hay un salvamento de voto que es muy interesante, tiene que ver sobre una expropiación que se hace en el norte de Bogotá. Es un decreto de los años 50, un decreto de estado de sitio, pero en el salvamento de voto aprovecha Darío Echandía en un asunto que no es políticamente de alta tensión, pero jurídicamente sí, y se despacha junto con el magistrado Pineda, que es magistrado liberal, con 10 páginas muy sofisticadas hablando sobre el rule of law y diciendo que hay decretos de estado de sitio que es necesario el estado de sitio, pero que se está llegando a unos niveles que son inaceptables para el orden constitucional. Un poco como un mensaje muy cifrado de que no están dispuestos o que hay un sector de la Corte que ya está resentida con el abuso del poder o con el abuso del estado de sitio. ¿Y qué va a ocurrir? Justo ese salvamento de votos se produce 2 o 3 días después, o digamos, casi que en el mismo momento en que la prensa, digamos, los que han hecho rastreo contemporáneo del momento dicen que Echandía ya está en reuniones o en contacto con López Pumarejo y otros para iniciar algún tipo de reacción a Rojas. Entonces él renuncia, se va a la Corte Suprema, otros siguen, digamos que graneaditos van renunciando. Para 1955 la pérdida de la legitimidad de la Corte parece que va en ascenso, esa pérdida, y parece que tiene mucho que ver también con que Rojas ya empieza a censurar los medios, ya empezaba a censurar la prensa y ha empezado a crear la tercera fuerza. Es decir, parece que todo ese ambiente empieza a resquebrajar las relaciones, y para 1956, cuando Rojas anuncia por decreto que ha creado esta sala de negocios constitucionales, más de la mitad de los magistrados de la Corte renuncian y él nombra otra por decreto de estado de sitio. Esa Corte que nombra es la que recibe la Junta Militar de Gobierno. Entonces, digamos que
incluso desde la perspectiva de crear una justicia constitucional uno podría verle una especie de talante de estadista y de reformista, pero por supuesto que hay que leerlo ahí en clave de dictador y de populista, porque propiamente lo que estaba intentando no era crear una nueva justicia constitucional, sino tomar el control de estos magistrados. La reforma incluso dice que estos magistrados del Tribunal de Garantías serán nombrados, unos serán nombrados por el presidente del Consejo de Estado, otros por él, etc. Pero uno hace toda la arquitectura y el diseño institucional termina en Rojas. O sea, Rojas es el que va a poner ese poder. En últimas lo logra, ¿no? Se sale con la suya porque logra crear una nueva Corte Suprema o al menos unos nuevos magistrados. Ese sería, digamos, en cuanto a la rama, en cuanto a la cabeza de la rama. Pero quienes hicieron estudios en la época cuando se instala la Comisión de Reajuste Institucional, hay unos informes que se hacen sobre cómo Rojas debilitó la rama judicial, por ejemplo, creando a dedo justicia de aduanas, jueces de aduanas y otra serie de instituciones y de cargos que se dice que fueron muy cercanos a la corrupción. Es decir, sí capturó. Y lo otro es cómo la relación que hay entre los sistemas de inteligencia o el sistema de inteligencia nacional o la dirección de inteligencia y el debilitamiento de ciertas competencias que tradicionalmente tenían los jueces. Lo cierto es que para 1958 o 57, uno de los aspectos que más se pone sobre la mesa en las discusiones de la transición es el estado de la justicia. Pero curiosamente y paradójicamente, todos apuntan a que hay que hacer renunciar a la Corte Rojista. Y finalmente la Corte Rojista se va, la Junta Militar instala otra corte finalmente. Esa corte luego es la que va a tener que enfrentarse a esa transición con el Congreso elegido en el 58 y la discusión sobre si se aplica el plebiscito del 57 con la cooptación y la vitalicidad o la magistratura vitalicia, o si el Congreso sigue con la función de elegir magistrados, que es una función que nunca va, digamos, que se resiente mucho esa pérdida y hasta el 91 la recobra en buena medida, pero es algo que es un faltante que uno luego ve como digamos que frecuente invocar eso de que el Congreso debería tener algún tipo de función con las altas cortes, y esa es una discusión que se da en los años 60, en los 70, en los 80 y en el 91 en parte se abre por allí. Cerraría con esto esta intervención. Entonces lo paradójico, decía, es que todo apunta a disolver a disolver a la Corte compuesta como está compuesta, pero no hacer una reforma sobre el sistema de elección de la Corte. Eso parece que queda allí, y lo paradójico es que haya sido la Junta Militar la que lo propone, y eso es uno de los aspectos que historiográficamente es difícil de revisar hoy por hoy, porque hay evidencia que, digamos, le permite a uno concluir que fue la Junta Militar la que realmente tuvo el interés. De hecho, miren la distancia que tienen los decretos, el de convocatoria y el de Consejo de Estado y Corte Suprema, que no es el mismo decreto. Es como si hubiera sido puesto luego de haber tomado la decisión. Y en la Comisión de Reajuste Institucional, lo que yo he revisado, no se tuvo esa discusión, es decir, eso no vino de los partidos. ¿Qué no vino de los partidos? Sistema de cooptación y magistratura vitalicia. Entonces algunos, digamos que como hipótesis proponen, e insisto, esto es bastante difícil de sostener porque la base empírica aún es muy frágil, y es que es probable que la Junta Militar hubiese estado pensando en asegurar la transición, y un poco el temor que tenía la Junta, y va muy en la línea de lo que decía el profesor Andrés. Uno de los problemas, de las dificultades que tiene la Junta es que al haber adquirido la categoría de presidentes de la República, serían juzgados por el Congreso, y ese Congreso sería elegido por liberales y conservadores. Ellos temen, parece, no se dice, nadie tiene la versión de la Junta Militar, pero lo que se puede entender de ese momento es que sí había un temor de que ese nuevo Congreso no solo juzgara a Rojas, sino a ellos en un juicio político, y que terminaran presos respondiendo por toda la transición. Entonces parece que era una especie de... Ese seguro era... el seguro en parte era esa primera corte, la nombran ellos, y es vitalicia. Es decir, tienen ustedes la vida de los magistrados, una década de vida de los magistrados en la corte, de tal manera que ustedes se sientan seguros. Ustedes van a estar seguros porque esa primera corte, si el proceso llega ya finalmente, no los va a condenar. Eso es parte como de lo que está allí todavía. Hay que investigar mucho más, pero no viene de los partidos, ni de la sociedad civil, ni de sectores académicos, esto de que para producir independencia en las altas cortes, en la cúpula de la rama judicial,
se debe establecer una cooptación y magistraturas vitalicias. No se discute allí, viene por la Junta Militar de Gobierno, que eso es otro aspecto interesante para entender ya a 60 años, ¿no? Y es cómo, en qué medida ese diseño institucional fue benéfico para la construcción de la propia rama judicial en la segunda mitad del 20, que está muy en la línea también de cómo se construye luego esa especie de autonomía de las Fuerzas Armadas, también muy en la mano de ese periodo. Se me queda un dato, y es que Rojas, una de las primeras cosas que hace cuando llega al poder es que unifica a la Policía Nacional bajo el mando del Ministerio de Defensa. Y eso hace un asunto que luego va a saltar en la Corte Suprema en el 56, cuando se demanda la liquidación general que se hace de toda la Policía Nacional, porque se dice, en el Bogotazo, dicen hay que limpiar, y por decreto de estado de sitio liquidan a toda la Policía Nacional. Años después, la demanda sigue en la Corte Suprema y es uno de los asuntos con los que tiene que lidiar la Corte, ¿no? Cómo lidiar con las destituciones que se han hecho en ese momento y entendiendo ese nuevo arreglo institucional que hay bajo el mando del Ministerio de Defensa. No entro en más detalles por razones de tiempo, les agradezco la atención. El turno de preguntas, ¿quién quiere intervenir y a quién quiere preguntarle? De Rojas en el fortalecimiento de las fuerzas, en el papel que tienen las Fuerzas Armadas luego en la segunda mitad del 20, es decir, después de que se va Rojas. Es un dato interesante para entender un poco todo esto. Dos cosas también muy importantes de Rojas, que uno, la prohibición explícita del Partido Comunista, que es bien interesante porque hay que, digamos, en esto la normatividad nuestra es muy fina. Rojas prohíbe el Partido Comunista, el Frente Nacional nunca prohíbe el Partido Comunista, solo que el acuerdo pues era solo para los dos partidos tradicionales, o sea, no hay una sola letra en que se prohíba el Partido Comunista. Y lo que es interesante también ahí es constatar que el Partido Comunista, y es otra pelea que tengo yo sobre el tema de que el Frente Nacional cerró la posibilidad de participación. Si uno revisa las elecciones de los años 60, 50, primero porque hubo muchas elecciones, ¿cierto? 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72 y 74. Pero lo segundo es que en algunas ocasiones líderes comunistas fueron elegidos por listas liberales en zonas de influencia del Partido Comunista. Lo cual, digamos, es bien interesante porque la imagen que muchas veces la izquierda colombiana ha vendido es la del Frente Nacional como el cierre total y que por eso las guerrillas, y digamos, y eso es parcialmente cierto, pero tiene estos detalles interesantes. Y el voto de la mujer, que lo aprueba la ANAC y que viene a implementarlo la Junta Militar, o sea, son juegos de poder muy interesantes allí. En el caso de las fuerzas militares, ese paso de la policía es bien llamativo porque lo que hacen es convertirla en la cuarta fuerza armada, y obviamente como se está haciendo la limpieza de la policía liberal y de las policías que eran más liberales que conservadoras en esa época, lo que se hace es un ejercicio que estamos investigando ahora en un trabajo para la memoria de la policía. Es muy interesante porque hay un juego entre reemplazar la alta oficialidad existente con personal militar, que van a ser entonces la alta oficialidad de la nueva Policía Nacional, pero en la conformación de la policía hay una mezcla de policías nuevos, jóvenes que entran a escuela en los distintos niveles, ¿sí? Y como se asimila mucho el modelo de ejército, entonces es un poco policías rasos, suboficiales y oficiales, pero también se trae mucha gente de las viejas policías departamentales y municipales. Entonces era una policía era un híbrido muy extraño. Y algo que es muy interesante en esa dependencia de la policía como cuarta fuerza armada, y que obviamente hoy la Policía Nacional cada vez que uno habla del tema hay un concepto sobre el cual me va a tocar hacer un tratado, que es cómo se puede hablar de militarización de la policía sin que se sientan que les estamos vulnerando su historia, ¿sí?
Pero claro que hay una militarización, la meten al Ministerio de Defensa, la homologan su formación, su estructura del ejército, son oficiales militares los que quedan encargados de gobernar esa institución y de formar a las nuevas promociones que van llegando. Pero la dependencia nunca es una dependencia orgánica del ministerio, es una dependencia del ministro, ¿sí? Y eso se mantiene y es interesantísimo que ha seguido siendo así, con todos los cambios, fortalecimientos, debilitamientos, crisis, reingenierías, etcétera, etcétera. El tema sigue así. Y uno diría que estamos ya en época de sacar a la policía del Ministerio de Defensa, pero yo no sé. Digamos, aquí hay una serie de decisiones que tomamos con la marca de la violencia bipartidista que yo creo que todavía nos van a tardar 20 o 30 años para empezar a pensarlas más en serio. Me puedo equivocar, pero tengo como esa intuición frente al tema. Entonces, ¿qué hizo Rojas en fortalecimiento? Realmente allí hay una mezcla de procesos que son muy interesantes. Uno muy importante pero no es de Rojas, es de Laureano. Laureano que en su vida política, años 30, años 40, es el gran líder que un poco reorganiza el Partido Conservador con algo que a veces se desconoce, es que es incluso quitándole peso a los párrocos, a los sacerdotes en los pueblos, ¿sí? Los sacerdotes jugaban un rol muy importante, pero en la práctica Laureano hace esa transformación muy fuerte del Partido Conservador y le da como una motivación muy grande para poder competir, siendo ya minoritario electoralmente con el Partido Liberal. Pero Laureano, y hay manifestaciones y hay discursos, digamos, tenía esa cercanía ideológica con Franco, con el nazismo, con el fascismo, y era bastante antinorteamericano. Pero apenas llega al poder, le toca mandar el batallón Colombia a Corea. Y ahí, en las fuerzas militares, se da un cambio muy importante, porque es el tránsito de depender de la órbita un poco chileno-alemana, prusiana, que está como en la historia de nuestras fuerzas militares, sobre todo de ejército, y pasar un poco a la dependencia del modelo norteamericano. Rojas, en su gobierno, va a utilizar a muchos de los oficiales que estuvieron en Corea. Uno muy importante murió este año, el general Ruiz Novoa, ¿sí? Y que fue, creo que en el gobierno Rojas fue contralor general, y era una figura de una importancia enorme en ese gobierno, digamos. Y yo creo que, por eso yo insisto mucho en que en la salida de Rojas se queda con el agua sucia, y eso permite un poco el proceso luego de finalmente profesionalizar, modernizar a nuestras fuerzas militares en un modelo ya no bipartidista. Hasta la violencia de los años 50, nuestros militares, que ya la mayoría eran de escuela, los oficiales, la alta oficialidad, los suboficiales, tenían antes que un deber patriótico por Colombia, por la democracia colombiana, tenían un deber patriótico que arrancaba primero por ser liberal o ser conservador, y eso dificultaba mucho que fueran fuerzas totalmente profesionales. Y entonces, en ese tránsito que empieza un poco con lo que hace la Junta Militar finalmente, etcétera, nuestras fuerzas se van a profesionalizar. Claro, ya viene el tema de la Guerra Fría, de la lucha contra el comunismo, etcétera, etcétera, pero en todo ese proceso ellos se pueden liberar de la dependencia de ser liberales o conservadores y poner de primero la defensa de la patria. Entonces que se va la cúpula, pero los cuadros se mantienen, ¿no? O sea, se va Rojas, se va la Junta, pero los coroneles... Todo sigue. Sí, no hay un quiebre institucional, no hay un relevo, sino que se mantiene un poco la organización como venía y se facilita ese proceso de profesionalizarse sin el peso de lo bipartidista. Si me permite, señor presidente y la mesa, preferiría hacer unos comentarios.
porque pues estoy muy agradecido con los profesores que nos han ilustrado sobre muchos de los aspectos del gobierno de Rojas Pinilla y la figura misma de Rojas, por cierto, bastante interesante. Pero me parece que cualquier análisis habría que hacerlo mirando el contexto histórico en dos momentos. ¿Cómo llega Rojas Pinilla al poder? ¿Cómo se va Rojas Pinilla del poder? Y eso seguramente explica algunas cosas. En verdad, el primer golpe de Estado, no hablo golpe de Estado militar, previo a Rojas Pinilla, lo dio Mariano Ospina Pérez, el 9 de noviembre de 1949, que cerró el Congreso con el argumento de que el funcionamiento del Congreso era incompatible con el mantenimiento del orden público. Esta me ha hecho ver cómo ese tema del manejo del orden público en muchas etapas de nuestra historia nos ha llevado a poner como en interregno el ordenamiento jurídico. Lo hizo Ospina, lo hizo Rojas Pinilla también, cuando para, en su concepto, manejar el tema de la violencia y de la violencia política, había que seguir gobernando el país con estado de sitio. Pero también se hizo en la Constitución del 91 para resolver el problema de orden público de la época, que era el del narcotráfico. Había que hacer a un lado el plebiscito del 57, constituyente primario, que decía que el Congreso, que la Constitución solo se podía reformar por el Congreso, para hacerla por decretos de estado de sitio. Y en cierta forma lo seguimos haciendo ahora con los acuerdos de paz. Es decir, para manejar el tema de la paz o la guerra hay que dejar a un lado a veces las formas, que las formas son básicamente el Estado de Derecho. Pero vamos a Rojas. ¿Cómo llega Rojas Pinilla? Entre otras cosas, yo hago una asociación con los dos únicos golpes militares que no son clásicos, por cierto, no son clásicos cuartelazos en la historia de Colombia. El de nuestro paisano José María Melo y el de Rojas Pinilla. Curiosamente, ambos habían sido retirados del ejército y vuelven al ejército y dan golpes de Estado. Rojas Pinilla había sido retirado 2 veces, en algunos casos, en uno de los casos, por acusaciones de malversación cuando era mayor. Y otra característica de los dos casos, y es que tanto Melo como Rojas, en el fondo no querían dar el golpe de Estado. En el caso de Melo, inclusive procesaron a Obando por haber permitido el golpe de Estado, lo que parecía que era, eso fue más o menos la acusación implícita, que era un acuerdo entre Melo y Obando para el golpe de Estado. Y en el caso de Rojas Pinilla, no fue tampoco un cuartelazo clásico. ¿Qué venía de atrás? Venía la ruptura institucional del 9 de noviembre del 49, cuando comenzamos a legislar y a gobernar el país con decretos de estado de sitio. Uno de los poderes públicos no existía. Rojas Pinilla siguió gobernando también con el estado de sitio, pero no se lo inventó, lo encontró. Además, otra característica curiosa de un golpe militar, y es que da un golpe de Estado, pero sigue con la misma Constitución. Parece que eso no es muy frecuente. Esa frase que le atribuían a Rojas, no a Rojas,
sino a Luis Morales Gómez, que era el ministro de Hacienda de Rojas, saque el lápiz, doña Elvia, que vamos a legislar, era porque por decreto de estado de sitio, pues se manejó el país, pero así lo encontró Rojas. 9 de noviembre del 49, elección de Laureano Gómez, sin competencia. El Partido Liberal no se presentó a la elección, entre otras cosas porque habían matado al hermano a Vicente Echandía, el hermano de Darío Echandía, que era el candidato liberal. Se había desatado la violencia, no necesariamente ahí, pero venía de atrás. Recordemos que Rojas Pinilla fue ministro de comunicaciones, correos y telégrafos, como se decía entonces, de Mariano Ospina Pérez. Pero otro antecedente, en el 9 de abril, en la brigada en Cali, otro antecedente, el ataque a la Casa Liberal en Cali, siendo Rojas Pinilla comandante de la brigada entonces. Entonces, en el 50, que es otra característica a veces de las personas que buscan tanto el poder, que no lo pueden ejercer. No lo pudo ejercer Núñez, porque lo ejercía Miguel Antonio Caro. No lo pudo ejercer Reyes, que se hizo prolongar el periodo y no alcanzó a completar siquiera el primero para el cual había sido elegido. Laureano Gómez no lo pudo ejercer. Quedamos en manos del sordo Urdaneta, que es y lo que se llamaba entonces el binomio Álvaro Gómez-Jorge Leiva. Y en ese momento, cuando estamos porque aquí hablamos de la dictadura de Rojas, pero había una dictadura civil, Por eso, y esta es la razón de ser de la frase, yo diría que infortunada, del maestro Echandía. Tal vez fue uno de los momentos infortunados de Echandía, pero tiene una justificación. Cuando habló de un golpe de opinión. ¿Por qué habló de un golpe de opinión? Porque el Partido Liberal estaba arrasado, porque se había desatado la violencia, porque los líderes liberales estaban en el exilio. Ahora, el día que venga el Papa, el 6 de septiembre, se van a cumplir 65 años del incendio de las casas de Carlos Lleras, de López Pumarejo y de la sede del Partido Liberal. Ese era el ambiente que se daba. Por eso es que la gente, de alguna manera, esperaba una salida que no fue propiamente militar, sino política. ¿Por qué? Porque ya estaba la división entre Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez. Y Ospina, el ospinismo, auspició en cierta forma el golpe de Rojas con la esperanza, como ocurren estas cosas, como le pasó a la democracia cristiana en Chile, de que solamente se iban a quedar un poco tiempo y después habría elecciones. Hay un libro que ustedes obviamente como historiadores conocen muy bien, que es El Salón de los Virreyes, que muestra cómo fue ese sábado 13 de junio, cuando Rojas, después de la señal que le dio del Melgar, que son de esas otras cosas, coincidencias de la historia, que arranca para dar el golpe en Melgar el 13 de junio y muere en Melgar en enero del 75. Cuando le dan el santo y seña, llega a Bogotá. ¿Por qué? Porque ese mismo día tuvimos 3 presidentes. Laureano, primero Urdaneta, que con el episodio que ustedes han narrado de las torturas a Felipe Echavarría, entonces Laureano le pidió a Urdaneta que diera de baja, como se dice en el argot,
al general Rojas Pinilla. Entonces Urdaneta se niega. Entonces Laureano asume y nombra a Jorge Leiva, el papá de Álvaro Leiva, lo nombra ministro de Defensa o de Guerra, como se decía entonces. Y cuando se va a hacer reconocer de las tropas en el batallón Caldas, aquí en Puente Aranda, lo dejan preso. Y llega Laureano cuando lo llaman, pero él no lo llama para dar el golpe de Estado. Lo que los militares le piden a Urdaneta, y está muy bien contado en ese libro, es que reasuma, y que reasuma en nombre de las fuerzas militares. Y están en esas ya en la noche del 13 de junio, cuando de un momento a otro Lucio Pavón Núñez toma los micrófonos de la Radio Nacional y dice: el general Rojas Pinilla se acaba de tomar el poder, cuando él pronuncia la famosa frase que no más sangre, no más depredación en nombre de ningún partido político. Ese es el contexto realmente en el cual llega Rojas Pinilla, que no es el clásico cuartelazo, no es tampoco como se piensa el gobierno de las fuerzas militares. Hubo las dos cosas. Hubo el gobierno militar, hubo evidentemente muchos militares en el gobierno. Con esto les voy a confesar la edad. Yo llegué en 1956 a la escuela pública en Chaparral, y a nosotros, cuando entrábamos a la escuela y cuando salíamos, nos hacían repetir: viva el excelentísimo señor Teniente General Gustavo Rojas Pinilla, presidente de Colombia, y el señor Teniente Coronel César Augusto Cuellar Velandria, gobernador del Tolima. Augusto es más joven, desde luego, probablemente no le pasó eso. Pero con eso quiero decir que hubo un gobierno militar, sí, pero un gobierno conservador. La mayoría de los ministros de Rojas fueron ministros conservadores. Recuerden todos: Mosquera Garcés, Evaristo Surtís, que fue, por cierto, el canciller. Carlos Lleras le había propuesto a Rojas, cuando vino, que hiciera un gobierno bipartidista y que convocara elecciones. Entonces, quien realmente estuvo en el gobierno del 13 de junio fue el ospinismo. Por cierto, también, a propósito de la ANAC, la Asamblea Nacional Constituyente, que la creó Laureano Gómez. Qué curioso, ¿saben quién fue uno de sus asesores de la Asamblea Nacional Constituyente? Un joven que todavía aparece opinando mucho, José Galán. Era uno de los asesores de la Asamblea Constituyente, y hubo muchos próceres que se prestaron para eso. Esa Asamblea Nacional Constituyente, irónicamente, a propósito, doctor, de la eufemística frase del presidente de la Corte Suprema de que el señor Rojas Pinilla quedó encargado de la presidencia, me hace recordar la expresión de esa Asamblea Nacional Constituyente creada por Laureano, que cuando Rojas se toma el poder emite un acto que dice: considerando que el 13 de junio quedó vacante el cargo de presidente de la República. Claro, había quedado vacante porque han sacado patadas a Rojas, a Laureano Gómez. Y en consecuencia, artículo 2, que es legítimo el título del general Rojas Pinilla. Eso en cuanto a las condiciones como llegó Rojas. No seremos interminables, ya desde luego ese es un gobierno con luces y sombras. Yo recuerdo, quiero decir, con mucha satisfacción de niño, el gobierno de Rojas Pinilla, porque nos daban onces, porque nos daban queso holandés, porque los únicos juguetes finos que tuve en mi infancia me los dio Sendas, que los niños pobres nos inscribían los padres
en la alcaldía y el 24 de diciembre uno iba a reclamar unos juguetes importados. Claro, tiene luces y sombras, las que ustedes han señalado, las obras públicas. Yo no creo que haya sido tan afortunado el tema del manejo del Poder Judicial. ¿Cómo se va Rojas? Es cierto que Rojas escogió él mismo a sus sucesores e históricamente hay que reconocerle a Rojas Pinilla que evitó una masacre. Rojas se va, pues todas las equivocaciones que no vamos a repetir aquí, pero fundamentalmente porque los empresarios lo dejaron solo, tal vez asustados porque en la última fase tenía al profesor Antonio García como asesor y creían que Rojas iba a tomar un rumbo populista de izquierda. Lo dejaron solo e hicieron el paro patronal. No fue un paro de obreros, fue fundamentalmente un paro patronal, como fue el paro patronal el que tomó Allende en Chile. A Rojas lo eran solo todos sus antiguos aliados, porque normalmente los empresarios pues son gobiernistas de todos los gobiernos, hasta cuando les sirve, claro. Lo había dejado solo los empresarios, lo había dejado solo la Iglesia Católica. Como ustedes saben, Rojas era profundamente religioso, bueno, casi que como todo boyacense. Rojas, que también tiene el mérito que fue un hombre del pueblo que se puso ahí esa duda si él nació en Tunja o en Arcabuco, comenzando el siglo de 1900, y él, por eso los emblemas de él eran Cristo, claro, no era Juan Fernando Cristo, sino Cristo y Bolívar, porque era profundamente religioso, y el cardenal primado de Colombia, Crisanto Luque, lo abandonó también, y él prefiere irse. Esa noche del 10 de mayo, en la madrugada del 10 de mayo, a mí me contaba una vez María Eugenia Rojas que quien más lloraba en el hombro del general Rojas era nuestro paisano, el general Gabriel París, porque es que ¿a quién le pone Rojas? ¿A quién era comandante del ejército? Comandante de la policía, que era el general Gracias Fonseca, ambos tolimenses, y lo intentan el 2 de mayo del 58, cuando logra, ya electo Alberto Lleras, apresan a 4 de los miembros de la Junta Militar. Las malas lenguas, eso sí creo que no está en los libros, pero las malas lenguas dicen que al único que no cogieron fue el almirante Rubén Piedrahíta, porque estaba durmiendo en casa ajena esa noche. Lo que nos demostraría que el adulterio no siempre es tan malo. Me da pena decirlo ante mi familia. En ese caso nos evitamos probablemente 30 años más de dictadura. Ahora, ¿por qué lo tumban? Se ponen de acuerdo cuando ya no les sirve. Y ahí sí, quienes habían sido los contendores aguerridos, Alberto Lleras y Laureano Gómez, se ponen de acuerdo. Es cuando Alberto Lleras va a visitar a Laureano en Sitges y Benidorm en una época, no sé, creo que en esa época no lo era, pero en una época sí fue un balneario de homosexuales. Se fue Alberto Lleras a buscar a Laureano Gómez y conciben el Frente Nacional. Finalmente, el tema del tercer partido. Es cierto que Rojas, yo no creo que desde el gobierno quisiera acabar con el bipartidismo, porque inclinó mucho la balanza por el Partido Conservador. Probablemente quiso acabar con el liberalismo, pero no con el Partido Conservador. Ya después, cuando él funda la ANAPO
y coincido plenamente con usted. No es cierto que durante el Frente Nacional solo haya habido liberales y conservadores. No, existió el MRL, existió la NAPO, el Partido Comunista. Claro que Rojas Pinilla en sí ilegalizó el Partido Comunista. Un decreto de Rojas Pinilla decretando la ilegalidad del Partido Comunista, pero no el Frente Nacional. Y tanto no quería acabar con el bipartidismo que había el ala liberal y el ala conservadora de la NAPO. El juicio de Rojas Pinilla. ¿Por qué prosperó el juicio de Rojas Pinilla? Porque los procesaron sus enemigos, los del Frente Nacional. Esos fueron los jueces de Rojas Pinilla. Y después ya es el episodio conocido de su absolución, y como ustedes lo dicen, también que el Rojas Pinilla terminó reivindicado por la Corte Suprema, reivindicado por el Tribunal Superior de Bogotá, reivindicado, habría que decirlo, por el pueblo, porque ese 19 de abril Rojas Pinilla ganó las elecciones. La famosa frase del Tigrillo Noriega a las 10 de la noche, diciendo a los periodistas: no hagan más novela electoral, mis queridos periodistas, y a las 5 de la mañana apareció el resultado. Pero ustedes deben conocer que hay un libro escrito por el Tigrillo Noriega diciendo que sí hubo fraude, del cual no estuvieron enterados, dice él, ni el presidente Lleras ni él, pero que se hizo en Nariño, por cuenta de lo cual hubo después varios nombramientos diplomáticos. Pero me parece que muy buena la mirada que se hace de esta etapa de nuestra historia, que lamentablemente los jóvenes no conocen, no quieren conocer, porque están atiborrados de la historia que más presenta en la televisión de Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, La Gatorra, El Mugre e Icopor. Muchas gracias. Gracias por felicitar al profesor Dávila, al académico Cajas, por las intervenciones. Como lo dijo el académico Gómez Méndez, hicieron una visión panorámica muy interesante del periodo, de un periodo que también, como lo dijo Alfonso, no se conoce bien y vale la pena conocer bien, porque por ahí pasó la historia colombiana. Quiero comenzar por decir que estoy de acuerdo con Alfonso en casi todo, pero fundamentalmente en su primera afirmación. La dictadura de esa época del medio siglo duró 10 años, desde el 49 hasta el 59, hasta la selección, desde el 9 de noviembre hasta cuando se produjeron las elecciones ya del plebiscito. Quiero hacer un comentario sobre ese periodo que me parece que vale la pena hacer, porque reivindica un poco el derecho, a pesar de que fue un periodo en que se hizo completa negación del derecho. Laureano Gómez convocó la NAC, la misma que tuvo después Rojas Pinilla en el gobierno, fue la misma, y Laureano Gómez quiso hacer una constitución a la manera de Franco, fundamentalmente, una constitución muy falangista. Yo no tengo muy claras esas definiciones, pero creo que las hay entre los fascismos, no son exactamente los mismos todos. Franco era muy falangista, pero Franco criticaba a Hitler. El Cuadrilátero es un libro en donde no le va bien a Hitler por cuenta de las opiniones de Laureano Gómez. Y uno mira la constitución que nunca fue, esa que Laureano quiso promulgar en el 53 y que no alcanzó a promulgar porque se produjo el golpe de Rojas Pinilla, y encuentra que esa constitución inspirada por Laureano
sería una cosa distinta a la que salió. Laureano, los discursos de Laureano en la instalación de la ANAC, en la instalación de la comisión que nombró para que se redactara la comisión, uno dice, claro, esa es una constitución antidemocrática, así de simple. Pero cuando lee el texto que hicieron los miembros de la comisión, descubre que no es una constitución tan a imagen y semejanza de lo que Laureano decía en sus intervenciones, y yo, nadie en ninguna parte lo he visto, pero yo creo que eso se debió justamente a que la comisión estaba integrada por juristas, y eso mejoró la constitución, hizo que fuera peor esa constitución como la hubiera querido. Ahí estaba el Eleuterio Serna, estaba el señor, el doctor Bernal Pinzón, no, Bernal Jiménez, estaba Francisco de Paula Pérez. Buenos, malos o feos, eran juristas. Y entonces le dijeron a Laureano, sin decírselo, eso, presidente, no se puede, vamos a hacerlo así. Y me parece que vale la pena rescatarlo porque hay una presencia importante del derecho tratando de evitar que se cometieran abusos. Claro, juristas conservadores que sin embargo que tuvieron esa actitud. El otro comentario que quiero hacer se refiere a las Fuerzas Armadas. Tal vez Mario Cajas preguntaba sobre cuál el papel, la impronta de Rojas frente a las Fuerzas Armadas, que seguramente se proyectó sobre el siglo XX con una gran importancia. Todavía son sumamente poderosas, son un poder real, efectivo, en fin. Yo creo que en esa importancia que las Fuerzas Armadas cobraron en la segunda mitad del siglo XX, tuvo mucha importancia el Frente Nacional y sobre todo Alberto Lleras en su famoso discurso del Teatro Patria, cuando dice que los militares no se metan en las cosas de los civiles porque los civiles tampoco los vamos a meter en las cosas de los militares. Más o menos, un poco en caricatura, pero más o menos eso fue lo que Alberto Lleras le dijo a los militares, y yo creo que eso influyó mucho para que los militares se estamentalizaran, muchos se consideran más estamentales de lo que eran, y todavía siguen siendo muy estamentales. Además, porque desde el punto de vista jurídico, yo creo que los civiles sí se tienen que meter en las cosas de los militares, porque las cosas de los militares son eminentemente civiles, son eminentemente políticas, tienen que ver con la estructura del Estado, con la forma como se gobierna. Entonces se deben meter los civiles, cuando son gobernantes, en las cosas de los militares. Claro, la coyuntura era muy difícil de manejar y Alberto Lleras se vio obligado a decir eso, probablemente sin mucho convencimiento, pero se vio políticamente obligado a decirlo, y eso marcó una impronta que se proyectó sobre el siglo XX, dándole a los militares una importancia grande. Y para terminar, yo también estoy de acuerdo con el profesor Dávila en que el Frente Nacional sí hizo la paz. Y funcionó. Claro, el Frente Nacional después se cerró sobre sí mismo, pero eso fue después. Cuando se inició el Frente Nacional, se hizo la paz, entre otras cosas, porque es decir, es que la pipa de la paz la fumaron los combatientes, es que la pelearon entre liberales y conservadores. Y esos que pelearon hicieron la paz. Por fuera quedaron 18, entre ellos Gilberto Vieira y Jorge Leiva, Alfonso, que fue el candidato anti Alberto Lleras, seguro que lo recuerdas. Entonces, realmente la paz se hizo porque firmaron, la firmaron los que estaban en la guerra, y tan así fue, me parece que es un poco o mucho la prueba reina, tan así fue que Tiro Fijo se desmovilizó en el sur del Tolima, hizo la paz, se dejó las armas al lado, dijo esto como que va en serio, se desmovilizó y estuvo casi un año de inspector de la carretera que iba, si no estoy mal, de Planadas a Neiva. Luego volvió a las armas, hasta donde entiendo, no sé si estoy mal informado,
porque por esos días mataron a Charro Negro, un guerrillero comunista que era su primer día a bordo, su jefe, y dijo, tu golpe vienen por mí ahora, yo me vuelvo para el monte. Pero estuvo casi un año de inspector de carreteras, lo cual prueba que evidentemente hasta los camaradas creyeron en que el Frente Nacional estaba haciendo las cosas bien. Luego se cerró sobre sí mismo y vino una historia que es más conocida. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al señor presidente de la Academia Colombiana de Historia, a quien agradecemos su presencia acá. Creo que han sido muy importantes las intervenciones, tanto de los profesores invitados como la del doctor Gómez Méndez, quien nos ha sabido ubicar muy bien dentro del contexto histórico, que era fundamental como complemento de este escenario que se está exponiendo, así como los comentarios del doctor Trujillo. Yo creo, me voy a referir muy brevemente a dos aspectos. En primer lugar, a los elementos fundamentales que tuvieron que ver con la caída de Rojas. Yo creo que tiene que quedar muy claro que Rojas, en primer lugar, uno de los grandes errores que cometió fue su deseo de prolongar su estadía en el poder. Sin duda, un elemento fundamental que debió producir toda clase de rechazos ante esa expectativa de ese escenario. En segundo lugar, yo creo que sin duda la persecución a las fracciones políticas no afecta al régimen dictatorial que hay puesto. Yo creo que muchas fracciones políticas, empezando por el Partido Liberal, se sentían no solamente excluidas, sino perseguidas y maltratadas, y eso significó un rechazo y desde luego una acción muy decidida frente al imperio de ese régimen. Y en tercer lugar, el aspecto de la corrupción. Yo creo que para nadie es un secreto que el general Rojas, con el ánimo de prolongar su estadía en el poder, se volvió populista. Y para volverse populista, afianzó elementos corruptos. No solamente que practicaban las personas inmediatas a su círculo, sino también él se volvió condescendiente y concupiscente con ese escenario. Y yo creo que de ahí hay cualquier cantidad de situaciones que la historia ha comentado. Y yo creo que también frente al escenario del momento en que ocurre la renuncia de Rojas, vale la pena destacar que sin duda ese acuerdo a que llegaron Alberto Lleras y Laureano Gómez, al cual se refirió muy bien el doctor Trujillo, además de significar la paz política, también tuvo otro significado, y fue el significado de que ante ese acuerdo ya quedaba muy difícil la posibilidad de que Rojas pudiera volver al poder, como él lo añoraba en un comienzo. Y en segundo lugar, le cortaba las alas también a los miembros de la Junta Militar, porque el país estaba frente a 5 presidentes que en este momento ejercían el poder y que podían surgir elementos de ambición para tratar de perpetuar el poder o en cabeza de los 5 o en cabeza de los más avanzados que en ese momento pudieran, digamos, exhibir su vocación de poder. Yo creo que esos elementos son importantes. Me siento muy complacido de haberlos podido acompañar en este escenario, y yo creo que foros como estos ayudan no solamente a refrescar esos momentos importantes de la historia de Colombia, sino también contribuyen a alimentar el escenario en que estos hechos se desenvolvieron. Muchas gracias. Yo creo que esta historia en un relato de televisión debería ser presentada solo para adultos, y si la quiere ver un menor de edad, tiene que estar acompañado de un adulto responsable, porque los menores de edad no tienen ni la menor idea de qué estamos hablando. Eso es un lenguaje absolutamente extraño, raro, por ahí. Yo también, doctor Alfonso, me acuerdo de Zeitas, me acuerdo de la presencia del
excelentísimo señor general, teniente general Gustavo Rojas. No somos de esa época. Me gustaría a los cuatro, de pronto llamar su atención para que hicieran una reflexión sobre la época en la que Rojas fue el salvador de la República y cuando comenzó a ser el dictador. Que cuando Rojas Pinilla llegó al gobierno, llegó con la sentencia de paz, justicia y libertad, que debería ser para hoy justicia, paz, verdad, reparación y libertad, para hoy, para el tiempo que estamos viviendo. Yo me acuerdo mucho, y todos lo acordamos, de las épocas en las que el general Rojas recibió a Guadalupe Salcedo, a Arturo, en desfile por hacer una entrega de las armas, con toda la consecuencia posterior de la radiación contra quienes nos llegaron, de la que salió la obra que todos hemos visto, Guadalupe, años 50, donde cuenta una historia trágica que después se repitió con la ahora sí quiere que nos repita con el tema de las armas. Pero me gustaría mucho que ustedes pues hicieran reflexión sobre esa época del pacificador, después la del dictador, la representación, la incidencia más bien de paz, justicia y libertad. Y algo que me parece que es importante, que no lo hemos dicho, es quiénes fueron los verdaderos consejeros, los que le daban al oído a Gustavo Rojas Pinilla. Porque él solito no se inventó todo el tema del gobierno, tuvo unos consejeros. Usted que sabe mucho de esas cosas también. Y algo que no hemos hablado acá, o que no han hablado ustedes, es de la formación civilista de Rojas Pinilla. No del teniente general, sino del ingeniero Gustavo Rojas Pinilla, que no lo han presentado. Entonces, dejo esas inquietudes para los cuatro panelistas. Yo alcanzo a percibir la muerte de los estudiantes en el 54, ahí empieza como la caída, la percepción empieza a cambiar. Casi que para el comienzo del 55 ya la censura de prensa es más evidente y eso es como el segundo aspecto importante. También, de hecho, las tensiones más fuertes con la rama van a estar en el 56 y ahí ya tiene la tercera fuerza, ¿no? Es como 55, 56 que empieza a crear la tercera fuerza y ya para mí en 1955, 56 con la prórroga del periodo presidencial, cuando empiezan a discutirse ya las prórrogas y el último acto legislativo que dice que si en el 58, que se extenderá hasta el 58 y que si no hay condiciones de orden público pues podrá seguir por otro tiempo más, pero realmente es como ese, yo diría que mediados del 54, mediados del 55 empieza como a deteriorarse. Yo creo que es un deterioro gradual de la conexión que tiene tanto Rojas con las fuerzas políticas como con otros sectores institucionales como sería la rama judicial, otros sectores como es la misma prensa, que hay que recordar que tampoco era la prensa tan libre, no era la prensa liberal, conservadora, tampoco estamos hablando de épocas contemporáneas. Entonces también la censura a la prensa era censurar a la política y censurar a la opinión, que era, digamos, de cierta élite. También hay que entender un poco ese contexto de qué significaba censurar la prensa. No fue la censura toda la prensa, claro, censuraba la radio, pero era básicamente censurar El Tiempo, El Espectador, eran los 3 o 4 grandes diarios y los medios de comunicación que tenían influencia y que detrás estaban también los políticos. Creo que en el momento de llegada de Rojas, sin duda, pues su principal aliado pues es el ospinismo, y no hemos mencionado aquí a Guillermo León Valencia, que yo creo que jugó un rol muy importante al punto, digamos, de que pues creo que Laureano Gómez murió tranquilo porque no lo tuvo que ver de presidente. Y fue ese tránsito de que Laureano le entregue la primera candidatura a Lleras es también muy interesante como hecho político. Desde la llegada de Laureano, cuando dice si el candidato es Guillermo León Valencia, yo no voy al plebiscito, 10 días antes del plebiscito, y tienen que renegociar todo y dejarlo al Congreso electo en marzo del año siguiente. Entonces creo que Guillermo León Valencia y Ospina Pérez juegan un rol muy importante. Yo tengo como una noción todavía un poco confusa del papel de Alzate Avendaño. Me parece que Alzate en algún momento
fue también un consejero importante y un respaldo importante para Rojas Pinilla, pero después hubo cambios en las posiciones y en los intereses y finalmente, bueno, y habría que decir también que en esa condición muy difícil del Partido Liberal, lo cierto es que el Partido Liberal, digamos, avaló por lo menos la llegada de Rojas, la vio con buenos ojos, era una cuestión de sobrevivencia. Estoy de acuerdo, sí, creo que el hecho, digamos, como simbólico más fuerte para perder importancia es la muerte de los estudiantes, y ahí empiezan a cambiar las cosas. Pero lo que también es impresionante es cómo el aislamiento a Rojas es nacional e internacional, ¿no? Que a Rojas se le cierran los mercados internacionales, los empréstitos, es decir, lo van dejando sin ningún aire ni ninguna posibilidad. Ahora, incluso en esa condición, fíjense que, pues ahora un poco con el ejemplo de Venezuela, si Rojas hubiera querido sacar los tanques a las calles y un poco apertrecharse el palacio, se hubiera podido quedar y hubiera podido haber muchos muertos. Ahí creo que hay una decisión históricamente interesante. Como es muy interesante, pues yo ahí era muy niño del 70, pero tengo muy claro la salida de Gerard Restrepo a ordenar el toque de queda. ¿Sí? Que dio una hora, en esta época tenía que dar como 3 horas y no todo el mundo se queda en la calle. ¿Sí? Bueno, una hora tienen que estar todos en la casa, pero había un momento de movilización popular muy fuerte que Rojas no quiso liderar. ¿Sí? Muy fuerte, muy importante. Entonces son como 2 momentos ahí que me parecen. Hay una decena de decretos de estado de sitio que se dictan exclusivamente para controlar a Rojas. Entonces son en esos 2 o 3 días, el día de las elecciones y los 2 días siguientes, cuando se dice que vienen decenas, veintenas de buses de Sogamoso, de Tunja, de todos los lugares del país, y hay un cierre de Bogotá para impedir que lleguen esos buses aquí, e incluso se bloquea la propia casa de Rojas, ¿no? Se da la orden de bloquear la casa de Rojas. Hay una anécdota ahí que dice que uno de los temores que tenían era que los mismos militares le pasaban mensajecitos, porque el Rojas está incomunicado, a Rojas le cortan las comunicaciones porque se dice que él va a liderar una especie como de retoma de la ciudad, de toma del país, y él, como decía el profesor Andrés, renuncia a eso, se hace a un lado, y de hecho la misma dirigencia de la ANACO empieza como a cuestionar por qué él no asume ese liderazgo, y él prácticamente neutraliza a ese liderazgo que hay allí y decide no utilizar, digamos que ni siquiera el apoyo popular que tiene, ni tampoco movilizar a las Fuerzas Armadas, que en principio estarían un poco cercanas a A propósito de la inquietud de Carlos, radica sobre la educación civil o civilista del ingeniero, y la idea que menciona Mario Cajas sobre la tercera fuerza. Decía ahora Mario, yo no tenía eso bien claro, pero decía ahora Mario que Rojas parece que comienza a dar la tercera fuerza hasta el año 55, que fue curiosamente más o menos por esa época cuando llegó comenzó a apoyarlo, lo recordaba Alfonso ahora, el profesor Antonio García. Y Antonio García tiene un libro que fue publicado por los años 49-50 que se llama Planificación Municipal, después fue reeditado por ahí. Y ahí, en el prólogo de ese libro, García habla fundamentalmente de la estrategia de la tercera fuerza y dice que es, en qué consiste, en fin, ¿verdad? Que desde el 55 también, con la cercanía de García, y con planteamientos como estos de la tercera fuerza, se tenían que comenzar a molestar los dirigentes tradicionales de los partidos y los empresarios y la Iglesia Católica. Eso tampoco fue gratuito. El acto legislativo del 30 de junio del 54, que estaba revisando aquí el documento, cambia la composición de la ANAC, y hay algo que no le gusta ya al Partido Liberal, es que le han prometido que va a tener la decisión sobre unos escaños y él los escoge a su arbitrio, a dedo, hace una vuelta así como con el Tribunal de Garantías, y eso ya empieza a prender las alarmas del Partido Liberal. Yo tengo unos comentarios saltuarios. Felicito mucho al doctor Gómez Méndez, a los doctores Cajas y Andrés aquí presentes, que nos han hecho una magnífica exposición, pero quiero sobre esos comentarios mencionar, por ejemplo, Antonio García. Antonio García es un personaje muy importante en Colombia, es el verdadero fundador del Partido Socialista, y trajo a Colombia nada menos que las primeras inquietudes de fondo sobre una reforma agraria integral. Ese fue uno de los puntos que le trajo a Rojas
Rojas la animadversión, o mejor, como han dicho aquí, la preocupación de grupos de corte feudal que querían mantener la tenencia de la tierra en determinadas formas. De modo que Antonio García es un personaje que no por discreto deja de ser un científico social sumamente importante que el país ha tenido el criterio olímpico de ignorar. Otra condición que yo quería destacar es la del nepotismo. Rojas Pinilla fue un nepotista completo. Su hija María Eugenia, su yerno Samuel y demás familia dejaron una huella profunda a través de sendas que como mencionó muy acertadamente el doctor Gómez Méndez, llevaba en esa parte muy valeramente regalos a la gente, creó una vivienda para niñas que vivían en Bogotá, estudiaban en Bogotá y que tenían su residencia en sendas, y una serie de decisiones de ese mismo corte que mostraron la influencia mental, jurídica y política que sobre él tenía el peronismo, concretamente el general Domingo Perón, y el ejemplo para María Eugenia de las prácticas de Evita Perón, que también fue la artífice del poder creciente de Juan Domingo Perón en Argentina. Eso no se puede negar. Aquí mencionamos los fascismos. Realmente todos son fascismo, nazismo, comunismo, hijos de Hegel, mentalmente hablando. Todo para el Estado, nada fuera del Estado, todo a favor del Estado. Entonces, esa influencia peronista fue muy marcada. María Eugenia fue muy influida por Eva Perón, y eso también trajo muchas resistencias, pero también muchas simpatías. La atracción popular del general en cierto momento resulta indiscutible en la historia de Colombia, totalmente indiscutible. Si ustedes recuerdan, los contemporáneos, que la política que hizo una vez caído del gobierno Rojas en su intento de hacerse elegir y volver al poder era la publicidad de la yuca. Sacaba en las plazas públicas una yuca y preguntaba: ¿cuánto valía esto en mi gobierno? 10 centavos. ¿Cuánto vale ahora? 20 centavos. Y las cifras son ficticias, desde luego. Y ese estilo de política le atrajo mucha popularidad, no populismo ya, sino popularidad. En cuanto a las fuerzas militares, no podemos pasar por alto que desde la reforma, las guerras civiles no fueron hechas por un ejército regular, fueron hechas por campesinos que los terratenientes armaban y enviaban a la guerra en forma de misericordia, y es mejor no referirse a ellos. Solamente el general Reyes vino a crear la escuela militar, a comenzar a darle una institucionalidad de mando a esas fuerzas militares, con la creación de la Escuela Militar de Cadetes, que hoy se llama José María Córdoba. Entonces, ¿qué pasó con los militares? Evidentemente, a raíz de esa reforma militar del general Reyes, comenzó a formarse una oficialidad de escuela, como muy bien mencionó también el doctor Gómez Méndez. Y esa mentalidad fue creada por los asesores que trajo Reyes de Chile, que a su vez habían sido formados dentro de la práctica del mando militar prusiano. ¿Qué es el mando militar prusiano? El mando aristocrático. El mando aristocrático. No hay un oficial que no sea un noble prusiano o que no tenga una familia de corte eminentemente prusiano. Entonces, ese prusianismo influyó a la escuela chilena militar, y los capitanes Ahumada y Guillén, que fundaron la escuela militar y la dirigieron, pues obviamente imprimieron ese característico, esa impronta a los militares colombianos, pero con un aditamento, y es que les enseñaron el respeto a la Constitución, la cual en líneas generales se ha respetado siempre, con la única excepción del momento en que viene al gobierno el general Rojas Pinilla. Entonces, ese mando aristocrático en el gobierno del Frente Nacional vino a convertirse bajo la inspiración norteamericana en un mando democrático, en el que el soldado simplemente
no es un noble, sino es un ciudadano en armas. Y ese concepto diferencial es sumamente importante y no se puede negligir. Como les dije, los comentarios míos son un poco sueltos porque realmente no me había preparado para esta conferencia, pero las importantes anotaciones de los expositores de hoy le suscitan a uno ideas y recuerdos. Por ejemplo, alguien dijo acá, tal vez el doctor Fradite Méndez, que al general Rojas Pinilla le hablaba mucha gente al oído. Eso es cierto y no tan al oído. Uno de esos consejeros presidenciales era un conservador muy eminente, un filólogo y un hombre de letras, un poeta llamado Lucio Pavón Núñez, que la liberalidad militante llamó Lucio Pavón Núñez. Pues Lucio Pavón aconsejó todo el tiempo a Rojas Pinilla, siendo que venía del Partido Conservador y de la militancia oficial en ese partido, de lo de las dignidades que le habían conferido ministerios y demás distinciones. Y Laureano Gómez, refiriéndose a él, dijo, le preguntaron, ¿qué piensa o por qué escogió a Pavón Núñez como su ministro para que después lo traicionara? Y él contestó, porque no conocía los profundos abismos de su alma. ¿Cómo es de triste pensar hoy que mucha gente no conoce los abismos profundos de las almas de muchos de los que hoy aparentan ser y no son? Estas breves consideraciones ustedes me las perdonan, las hago con el profundo respeto que me merecen todos los señores académicos, las dignidades de la academia, las dignidades de los expositores, las dignidades del organizador, a quien les respeto con profundo afecto académico. Muchas gracias. Señoras y señores académicos, creo que hemos hecho un análisis de una época de la historia que no tenía mucha claridad en las mentes jóvenes, como decía el doctor Carlos Rodríguez. Hemos tenido inevitablemente que referirnos a la actitud de los partidos políticos. La academia obviamente no entra en ningún momento a hacer análisis de carácter partidista, pero para hacer registro de los hechos era inevitable que nos refiriéramos a un tema u otro de las diferentes controversias que se suscitaron dentro de los conceptos ideológicos que entraron en controversia por entonces. Creo que las palabras del doctor Mario Cajas Arria, distinguido académico e investigador, así como las del doctor Andrés Dávila, han sido muy claras sobre la forma como orientaron el debate y lo fijaron en el tiempo. Yo quiero reconocer muy bien los comentarios del académico Alfonso Gómez Méndez, quien también con frases de humor y con una memoria maravillosa nos ha traído aquí el recuento también de algunos episodios muy importantes de la vida nacional. Quiero registrar de la misma manera la presencia y las palabras del doctor Eduardo Durán, presidente de la Academia de Historia, y agradecerles a todos ustedes la presencia esta noche. Creo que la programación que tenía la Academia para ello se cumplió, gracias también al doctor académico y profesor Fernando Mayorga. Y quiero también aprovechar la oportunidad para agradecer que la Universidad ICESI se unió a este evento, pidiéndole al doctor Cajas Sarria que viniera acá y pudiera hacerse presente. Nos ha hecho entrega de la revista Precedente. Quiero que también le haga entrega, por favor, a las directivas de la universidad nuestro último número de la revista. Agradecerle mucho al profesor y muy distinguido conferencista Andrés Dávila Ladrón de Guevara, y quiero registrar también la presencia de los doctores Gabriel Fernández y Ulises Fernández también, por su presencia acá y también por la ayuda que hicieron de la reunión que la Academia de Jurisprudencia realizó en Madrid con la dirección del doctor Álvaro Barrero para cumplir una finalidad muy importante de la entrega de un certificado a un jurista español
como miembro correspondiente de esta entidad. Entonces, pues quedará siempre en la memoria de todos nosotros el recuerdo de esta época histórica. Evidentemente no podemos olvidarnos del 8 y 9 de junio. Personalmente yo estuve presente en el 10 de mayo porque justamente ese año inicié mis estudios universitarios en la Universidad Externado de Colombia y recuerdo cómo el doctor Ricardo Inestrosa nos dijo que habían hecho un acuerdo todas las universidades privadas de Bogotá de cerrar porque era imposible seguir permitiendo el gobierno de esa naturaleza. Y entonces pues yo regresé a mi terruño tolimense, donde obviamente me tocó en suerte, además de muchos discursos como joven en esa madrugada, contribuir a derribar la estatua que tenía el general Rojas Pinilla en el parque abajo el parque al pie de lo que es la estación del ferrocarril, el parque López de Galarza. Entonces, pues muy agradecidos a todos, hemos cumplido con el orden del día, señor secretario. Entonces se cierra la sesión y los invitamos al refrigerio habitual.